Estamos para encarar nuestra zona mixta. Fijaos que con ese hilo argumental que el Espíritu Santo guionista nos suele ir, ¿verdad?, dejando marcado en cada edición del espacio, ¿no?, del programa, porque volvemos a hablar de los planes que tú tenías, los planes que tiene Dios, los planes que a veces se entrecortan en el camino, con un sueño curioso, etcétera. Es muy curioso, ¿verdad?, que nos vaya llevando una vez más también en ese sentido nuestro guión así inesperado por algo que todos podemos visualizar también desde una perspectiva vital. Me ha llamado la atención la reflexión del pastor Guillermo, porque, ¿sabéis? Cuando hacemos una reflexión sobre el famoso sueño, de la escalera que sube, que baja, todo aquello y tal, pues solemos tener otras lecturas, ¿no? Y solemos hacer otras, pues, matizaciones con respecto a esto. Y no se me había ocurrido plantearlo desde la perspectiva de la fe y de la fe inmadura, ¿no? Versus la fe madura. O de, pues, una fe que está en construcción, como nos dijo él, una fe que está en preparación y una fe más desarrollada. Pero visto desde esa perspectiva, me parece muy interesante que le podamos dar vueltas a esto. Aunque yo probablemente haría a lo mejor algunos matices, ¿no?, que me han sorprendido un poco, me han chocado un poco, ¿no? Que luego probablemente se lo podamos comentar, dependiendo por dónde queréis que llevamos la historia, ¿no? En el sentido de que a lo mejor yo tengo más herramientas para tener más fe de las herramientas que tenía Jacob. Esto me ha llamado la atención, ¿no? O que Habacuc o que Sadrach, Mesach y Abednego, pues claro, tuvieran más posibilidades de tener una fe más madura desde el principio de lo que tenía Jacob. Bueno, yo siempre me he hecho la pregunta de, oye, yo no he vivido en aquella época, entonces yo no tengo idea de lo que era tener casi contacto directo con Dios, ¿no? Claro, cuando uno se hablaba de las posibles experiencias que se pueden tener con respecto a Dios, a la fe, a la oración y tal, esto es tan personal, es tan privado, pero sabemos que en aquella época quizás pues había una experiencia, no sé si decir más orgánica, ¿no? Pero ellos podían de alguna forma visualizar a Dios y podían tener una presencia, ¿no?, una sensación que quizás hoy no tenemos. No me atrevo a decir si estamos en mejor, mayor disposición de tener más, menos fe, si yo tengo más herramientas y por lo tanto se da más sentado que mi fe a priori podría ser más madura. No me atrevo a decir esto, pero me han quedado así unas cuantas preguntas en el aire con respecto a esto que quizás vayamos ahí, no sé, gestionando, ya me diréis. ¿Por dónde empezarías, José, la reflexión, así un primer apunte de lo que nos ha contado el pastor Guillermo? Bueno, a mí me ha resultado curioso el tema de la fe madura e inmadura, porque, bueno, es cierto que a lo largo, ya no hace falta oírnos históricamente, ¿no?, sino a lo largo de nuestra propia vida, vemos, lo comentaba Raúl también en la prueba sabática, que lo que yo creo a los 20 no es lo que yo creo a los 50. O al menos, si no es lo que yo creo, es cómo lo creo. Y yo creo que nuestra creencia, valga la redundancia, está marcada también por nuestra experiencia, por nuestro vivir, por las veces que hemos confrontado, por las veces que el Señor nos ha contestado, por las veces que ha callado y nosotros hemos asumido ese silencio. A los 15 años, pues no tienes todo ese bagaje, es más, casi vives de la fe de tus padres, si es que ellos han sido creyentes. A los 20 tienes otro tipo de experiencias y a los 50 otros. Ya, no sé, tienes un bagaje muy diferente, incluso afrontas la vida espiritual ya no como hijo, sino muchas veces también como padre. Entonces, sí que hay una maduración de la fe, sí que hay una experiencia diferente con Dios, que no creo que sea ni peor ni mejor que la anterior. Cada una ha sido la que ha sido en el momento y no ha podido ser otra. Yo a los 15 no me he podido comportar como a los 50. Es más, sería muy antinatural que así lo fuese. Y también, al igual que sería antinatural que a los 50 me comportase como a los 15. Aunque Dios sí que nos pide que nos comportemos más como niños en el asunto de la fe. ¿Verdad? ¿Y qué fe más inmadura es la de los niños, verdad? Es totalmente inmadura, porque, y por eso no imperfecta, sino que Jesús la pone como ejemplo, porque no es una fe fundamentada en la escritura, en decir, tengo tanto conocimiento, tengo tanta experiencia con Dios, sino yo sé que mi papá me dice que Dios es bueno y por eso yo sé que Dios es bueno. Qué fácil, qué sencillo.
cuando el Señor a veces nos para, no para que no conozcamos, no para que no profundicemos, porque la palabra de Dios nos dice que eso debemos hacer, pero muchas veces nos para y nos dice, no te compliques tanto la vida. Yo te digo que es por aquí, es por aquí. No te compliques tanto la vida. Yo he prometido que voy a volver, voy a volver. Y a veces nos llama a ser más sencillos en la manera de relacionarnos con Él. Que no más simples, que no más ignorantes, pero sí más sencillos. Sí más decir, es verdad, Señor, tú lo sabes todo. Es verdad, Señor, si tú sabes el final desde el principio, te voy a hacer caso. Y eso nos cuesta un montón porque tenemos que quitarnos, desnudarnos de todos esos ropajes que nos hemos ido poniendo a lo largo de toda nuestra vida. Así que es un tema interesante al que no le falta el punto de razón, la fe madura, la fe inmadura, pero a veces el Señor nos dice, ten un poquito de fe inmadura, no te va a venir mal, porque la fe inmadura es la de decir, Señor, confío, no me voy a calentar más la cabeza, confío. Uh-huh. Aparte que estaba pensando yo, por el paralelismo, se me ocurren cosas muy curiosas. Sí, quiero decir que me invitan a pensar de forma diferente a lo mejor sobre este tema del que se me había pensado otras veces, ¿no? El tema de que antes hablábamos de la luz progresiva y lo de la fe no necesariamente es progresivo. Quiero decir, es progresivo, pero no necesariamente en una dirección, ¿de acuerdo? Es verdad que hay momentos en los que podemos tener un problema de fe, un bajón de fe, y hablamos habitualmente de esto, ¿no? De que a veces nuestra fe flaquea, nuestra fe fluctúa y tal. Entonces, tienes más luz, pero el hecho de que tengas más luz no quiere decir necesariamente que tu fe no falte, o que tu fe no falle, o que en un momento determinado puedas tener, ¿verdad?, un bajón. Este tipo de cosas es curioso. Y es verdad, a lo mejor hay momentos en los que, pues, vuelves, comillas, a esa fe infantil, que no es necesariamente malo, o tienes un corte y luego vuelves otra vez a tu fe madura, o tu fe madura flaquea, yo qué sé. Es algo como así, como mucho más personal y mucho más, quizás, variable, ¿no? Y bueno, vivo, claro, porque esto es un proceso, estamos todos en proceso y cada uno construye de una forma distinta, es verdad. Richard, ¿cuál es la primera aproximación? Pues tiene mucho que ver con lo que estáis diciendo. Bendita fe inmadura. Porque lo que a Dios le interesa es que nos acerquemos a Él, aunque sea no de la forma exactamente correcta como deberíamos. Qué bien que Jacob se acercó en ese momento con la fe que tenía. Nuestra fe continuamente tiene que madurar, ¿vale? Porque no es algo en lo cual yo voy creciendo y ya llega un momento en que tengo mi fe madura, ya me he estancado aquí. Esto es como andar en bicicleta. Dicen que nunca se olvida andar en bicicleta, ¿verdad? Pero no es verdad. Si llevas 10 años sin andar en bicicleta, cuando te montas en la bicicleta, aunque sabes andar, te tiembla hasta el pulso. Y todo te da miedo. ¿Por qué? Porque has perdido la práctica. Con la fe tiene que ver mucho con esto. O sea, la fe madura es la que se ejerce continuamente, la que continuamente depositas esa confianza en Dios. Pero yo me alegro de esa fe inmadura. Y se nos olvida a lo mejor que Jacob estaba desamparado. Acaba de huir de su familia. Acaba de abandonar a sus seres queridos. Ha abandonado su seguridad. Ha abandonado el que era el Dios de Abraham y de Isaac. Él no tiene todavía Dios. Él no es el gran hombre de la esperanza por el que le conocemos, el Dios de Jacob. Es el primer encuentro que va a tener con Dios. Acaba de intentar conseguir la bendición de Dios a través de un engaño y ha tenido que salir huyendo por ser un tramposo. Que aún así demuestre fe y confianza en Dios, aunque sea inmaduro, para mí es una maravilla. O sea, que alguien en esa situación siga confiando, siga teniendo certeza de que Dios es capaz de acompañarle a pesar de que ha tenido que huir de su familia, que es un tramposo, que es un mentiroso. A mí me parece genial. Ojalá que todos pudiésemos tener en nuestros momentos bajos fe inmadura que nos haga agarrarnos al único que puede ayudarnos. Nos iría a todos muchísimo mejor. Entonces, es verdad que a mí me gusta más la fe madura, la de Habacuc, claro. Yo quiero llegar ahí, pero si no llego, que el Señor me dé, aunque sea la fe inmadura de Jacob, porque para mí también me vale. A lo mejor parte del problema será, estaba pensándolo también a lo largo del sermón, que solemos hacer comparativas, ¿no? La fe de Abraham, la fe de Jacob,
la fe de Habacuc. Y claro, a mí me da miedo pensar en qué porcentaje estaría la fe de Esther si hago la comparativa con esta gente. Y es verdad que a veces jugamos a las comparativas. ¿Cuán grande será mi fe? ¿Tendré fe suficiente? Y a veces lo decimos, ¿no? Esta persona es un hombre de fe, es una mujer de fe. Esa frase se utiliza y muchas veces hablamos de los demás en cuanto a la apariencia de fe, ¿no? A mí esto me preocupa un poco, pero sobre todo porque también nos podemos acabar frustrando. Es que yo no tengo suficiente fe. Es que yo, fíjate, mira cómo me va la vida y en verdad parece que no llego, parece que no alcanzo, parece que no tengo suficiente fe. Y claro, y a lo mejor tendríamos que reconciliarnos con esa fe infantil, con la fe inmadura, pero también con nuestra propia realidad. La realidad de que estamos en proceso también, ¿no? De mejora, de construcción. Y de que yo con quien tengo que compararme es con el Jesús en el que creo y también ser consciente efectivamente de mi propia relación con Dios, que no es ni mejor ni peor, es la mía. Y todos estamos en proceso de construcción. Y a veces es un problema, ¿no? Que podamos compararnos o comparar el porcentaje de fe con quién. Porque claro, también nos decía Guillermo en el sermón, claro, es que Jacob, ese Jacob desubicado, al que luego le aludiremos para que nos explique, porque es una frase muy divertida, ¿no? Jacob desubicado. ¿Quién soy yo desubicada? Conocía poco de Dios, anotaba yo en el sermón. Él no conocía lo suficiente como para tener la fe mínima o la fe suficiente. Es una cuestión de cómo elaboro esto. Conocer a Dios, tener fe, la fe me lleva al conocimiento, le conozco. Él conocía suficiente de Dios, ¿no? Como para empezar el proceso de fe. ¿O no? O entonces, como no conocía suficiente, no tenía suficiente fe. ¿Cómo razonamos esto? ¿Qué os parece? Demostró que era suficiente para mí. ¿Mm? Yo creo que a veces el problema está en dónde ponemos el centro y la visión, ¿vale? Porque cuando estás hablando, Esther, cuando nos comparamos unos con otros, la fe de uno de otro, ¿dónde estamos poniendo nuestra visión? Nos estamos poniendo la visión en nosotros, ¿vale? Mi fe comparada con la de Jacob, mi fe comparada con la de, ¿vale? A lo mejor es que tenemos que girar la cámara y enfocar donde tenemos que enfocar, que es enfocar a Dios, porque Él es el que coge mi fe imperfecta y la convierte en algo válido. El que coge la fe perfecta de Bakú y la convierte en algo válido. La clave no está en mí, la clave está en Él. Y eso es lo que tenemos que aprender y en lo que tenemos que desarrollar, que a Dios no le importa con la fe que yo llegue. A Dios le importa que yo llegue y Él añade lo que falte. ¿Qué decías, José? También. Decía que esto es muy complejo. Es muy complejo el tema de poner en la balanza la fe, cuánta fe tengo, si esta fe es más madura, es más inmadura, porque al final estos juicios de valor son totalmente un brindis al sol, porque las circunstancias luego nos van poniendo a cada cual en nuestro sitio y los problemas de la vida, las circunstancias de cada uno. Por eso lo de comparar mi fe con la fe de otra persona, cuando no caminamos en los mismos zapatos, no estamos en la misma piel, no vivimos las mismas circunstancias, no venimos ni siquiera del mismo sitio. Hemos sido educados de formas diferentes. Cada uno tenemos los traumas familiares o sociales que cada uno arrastra y que no son comparables con nosotros. Por lo tanto, yo creo que la fe es única, personal e intransferible, porque la fe viene dada por la relación con Dios. Y la relación con Dios es única, personal, intransferible. Mi fe no puede ser mejor o peor, dependiendo de si tu fe es mejor o peor. Por eso no la puedo comparar. Mi fe es mi fe y, como decíamos, hemos dicho a lo largo de la mañana que hemos estado hablando de planes, es también cuál sea mi relación con Dios, cuál sea mi reacción a los planes que tiene Dios a mi vida. Si yo quiero imponer esos planes o me dejo moderar por Dios, es un mundo complejo y es un mundo apasionante. Es tan complejo que Jesús puso como ejemplo de fe a los niños. Efectivamente. Pues vamos a seguir ahondando un poquito en lo que nos contaba hoy el pastor
Guillermo, buen día. Bom dia. ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veía, ¿cómo Sí, estás? mucho tiempo. Muy bien, gracias Encantada, al Señor. encantada de Igualmente poder usted. saludarte. Nos Igualmente conocemos una hace alegría. años del proyecto aquel Sí, musical de Vocal Univoz, ¿verdad? Y sí, luego nos hemos sí. visto. Creo que eso fue sobre el año de 2008, 2009 más o menos, ¿no? Cuando Más o fuimos menos, a en Coruña, que Galicia. hemos conocido. Qué bien, qué bien. Qué gusto Sí. escucharos además y qué gusto poder compartir ahora contigo también. Y ya como pastor también. Parabéns, ¿eh? Por Obrigado, también. gracias. Y adelante, es Es un un, placer poder bueno, saludarte hoy y poder compartir también contigo. un, Pastor Manuel Murcia, también, buenos días otra vez. Un saludo para todos. Felicidades, bienvenido, un placer. Muy bien. Guillermo, estábamos comentando que esto de la fe nos ha llevado a unas reflexiones, a unas ideas muy interesantes, ¿no? sí, es muy Hablar bien, muy de, bien. no se me había ocurrido pensar en el Jacob desubicado, una idea muy divertida porque la Esther desubicada posiblemente existe también y de vez en cuando está un poco desubicada y tiene que buscar su sitio otra vez. Pero nos ha llamado la atención que nos plantees la cuestión, qué interesante, de la fe infantil, de la fe madura, ¿no? Y estábamos justo ahora compartiendo un poco la perspectiva que tenemos, porque hemos hablado en la escuela sabática de la luz progresiva que vamos recibiendo, ¿no? Y que se supone que estamos todos en proceso de evolución y vamos conociendo cada vez más, vamos madurando, esa es la idea, ¿no? Pero bueno, creemos que somos maduros y seguimos tomando alimento infantil, también dice la Biblia muchas veces, ¿no? Sí, Y ya tenéis edad ya para masticar, pero seguís todavía sí. con el alimento infantil. Y tú nos llevas por un camino curioso, porque claro, estábamos pensando, a ver qué te parece, que sí, lo de la luz progresiva lo entendemos muy bien, Sí, pero lo de la fe quizás no tanto, porque es verdad que podemos tener falta de fe, problemas de fe, que una fe madura en un momento determinado, ¿verdad?, puede parar y podemos estar en un momento en el que no tenemos fe. Y entonces no tenemos muy claro si habrá que volver otra vez a esa fe infantil, a esa confianza absoluta en lo que pueda sí, suponer creer, ¿no? sí, Porque al mismo tiempo la fe infantil tiene cosas buenas sí, y la sí, fe sí. madura a lo mejor también. ¿Cómo podemos organizar esto? ¿En qué Sí, bueno, quedamos? Fe infantil y madura, ¿cómo sí. organizamos este esquema? Bueno, voy a coger lo que ha dicho José Antonio al final aquí, que llegué y escuché. Pero antes de hablar lo que dijo él y coger este hilo, bueno, es verdad que una fe infantil, como he dicho al principio, no es algo malo, es algo bueno porque está en desarrollo, ¿no? Porque debemos seguir creciendo en la fe cada día, ¿no? Ahora, José Antonio decía que cada uno tiene su experiencia de fe y no se puede comparar a otros. Y estoy de acuerdo en ello. Y yo cuando hablo de la fe, hablo también de Dios, porque, por ejemplo, hablamos de Dios de Abraham, hablamos de Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿no? Y nosotros también hablamos de nuestro Dios. Es decir, es un mismo Dios, pero según la experiencia que tengas con Dios, tu Dios o tu forma de vivir tu experiencia con Dios es distinta a la del otro. Entonces, claro, no puedo comparar con la fe del otro o con el Dios del otro, aunque sea el mismo Dios. No quiero decir que tenemos varios dioses, es un mismo Dios, pero es tu Dios porque es tu experiencia con Dios, ¿no? Y tu experiencia, según, como lo dijo muy bien José Antonio, cada uno vive su circunstancia, cada uno tiene sus experiencias que son diferentes. Es única. Ninguno puede decir, por ahí ya he pasado. No, has pasado por algo parecido, pero a lo mejor no has vivido como yo lo he vivido, has vivido mejor o peor. Y con Dios es lo mismo, es nuestro Dios, porque es mi experiencia de Dios. Ahora la fe cuando planteo de la fe madura o la fe infantil, sobre todo yo cuando al final he dicho, mira, yo quiero invitar a que mires a la fe de Jacob como un espejo, no que la tomes como referencia, mira, tengo que tener una fe como esta, ¿no? O como la de Abraham, pero mirar con un espejo para decir, ¿será que en mi experiencia personal con Dios, mi fe necesita crecer más? Mi fe es madura, a pesar de que tenemos que seguir constantemente creciendo, mi fe es madura lo suficiente para mirar a Dios en medio de los problemas y decir, bueno, quiero salir, eso por supuesto, pero tú estás conmigo, es lo que importa. O si mi fe todavía es una fe que falla. Dios no me ha concedido, Dios no me ha dado, Dios no me ha librado. Si sigo a Dios, ¿por qué tengo tantos problemas? Que a veces nos equivocamos en la comprensión y decimos, bueno, ahora que hemos seguido a Dios, estamos siguiendo, no vamos a tener más problemas. Y es todo lo contrario, vamos a tener más problemas. Pero mi fe, al no comparar, pero al mirar a la experiencia de Jacob, ¿no? Que
Era una fe de circunstancias. Sí, entonces. Y la fe que he comentado antes, por ejemplo, de Pablo, ya no era una fe de circunstancia, porque él decía, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, más bien que comparar, sería como mirar para que yo pueda hacer una autorreflexión sobre mi vida y mi experiencia con Dios para ver dónde estoy. Uh-huh. Aunque las comparativas suelen ser la tónica general, ¿no? Sí. Es verdad. Yo quería preguntarle al pastor Manuel y luego ya vamos interactuando también. Bueno, ¿cuál es tu perspectiva también, pastor, de lo que ha comentado tu compañero también? Y desde esta línea que llevaba justo lo que estaba comentando Guillermo ahora, ¿no? ¿Qué hacer para seguir desarrollando la fe a pesar de las circunstancias? Porque es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Uh-huh. Sí, bueno, hay un dicho que dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y yo creo que a veces tendemos a compararnos. Es una tendencia, ¿no? Tendemos a mirarnos muchas veces en el otro. Y yo creo que en vez de mirarnos a nosotros tenemos que mirar más a Jesús, tener los ojos puestos en el Señor, porque Él debe ser nuestro referente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros podemos de alguna forma pues crecer. Y evidentemente la experiencia es fundamental. O sea, una relación de pareja sana pues no se hace en la distancia, en la lejanía, se hace en la cercanía, en el día a día. Y yo creo que ahí es donde una relación se fortalece, ¿no? Donde se fortalece la confianza, ¿no? Entonces pienso que el vivir experiencias con el Señor, eso nos ayuda a crecer en nuestra fe. Y yo he dicho alguna vez, esto lo escuché de un pastor, creo que sería bueno que nosotros tuviésemos una agenda donde podamos anotar aquellos momentos donde el Señor ha obrado y hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado, nos ha librado, ha estado a nuestro lado, y que en los momentos críticos, porque creo que todos tenemos momentos críticos, podamos ir a esa libreta y ver, ¿verdad?, esos ítems y decir, oye, pues mira, el Señor estuvo aquí, ¿cómo no va a estar? Porque somos humanos, a veces tenemos momentos, nuestro estado de ánimo cambia y a veces no es que reniegue uno de Dios, sino que está pasando pues, por un momento de apatía y un momento de... En fin, somos química, ¿no? Entonces, yo pienso que el conocernos a nosotros mismos también es bueno. El saber cómo somos, creo que también es bueno. Conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Oye, también yo creo que también es muy necesario conocer en el relato bíblico los momentos históricos donde se encuentra cada personaje. Sí. Yo creo que es normal que Jacob pida, bueno, si tú me bendices, si tú me das, pues yo entiendo que tú eres Dios, porque ¿qué había aprendido él de Dios? Había aprendido que Dios se apareció a su abuelo, sí, habló con él y le dijo, yo te voy a multiplicar, te voy a dar, Entonces Jacob dijo, vale, si tú cumples todas esas cosas que tú le has prometido a mi abuelo, pues realmente tú eres el Dios indicado, eres el Dios de mi abuelo. Tenemos que tener en cuenta que ahí estaba el germen de una nación. Una nación, para constituirse, ¿qué necesita? Tierras, necesita una economía y necesita habitantes, es decir, necesita población, necesita hijos, necesita una economía boyante y una tierra donde establecerse. Vemos cómo él pide más o menos estas cosas, pero también vemos cómo Dios contesta como quiere, sí, y cuando quiere, y en el momento correcto, porque la nación que pide Jacob, que fue prometida a Abraham, que fue recordada a Isaac, se establece en un vivero que se llama Egipto. Que florece en su último momento en términos de esclavitud. Pero cuando ya está en el número suficiente para constituirse como una nación, es cuando sale de Egipto. O sea, los planes de Dios se nos escapan totalmente. Se nos escapan totalmente. Y ese era el momento histórico de Jacob, el momento fundacional de un pueblo. Y después está nuestro momento, que muchas veces nos equivocamos y tenemos esta cosa de la teología de la prosperidad. Bueno, es que tú prometiste, qué sé yo, y tú no estás llamado a ser una nación, ni estás llamado a tener tu territorio propio. Estamos llamados más bien a ser un poco
como los primeros cristianos, a ser esos hijos de la diáspora, de estar mezclado en todas las naciones de la tierra, dando nuestro mensaje, unos en unas posiciones mejores, otras en otras peores, pero todos con un mismo objetivo. Por lo tanto, lo que decíamos esta mañana en el primer pensamiento sobre los planes de Dios, muchas veces queremos imponerle a Dios nuestra visión, lo que debería ser, y Dios tiene un plan muchas veces mucho más complejo para que las cosas salgan. ¿Y quién le iba a decir a Jacob que necesitaba que su pueblo, que sus hijos, que la nación que salía de sus lomos tuviese que pasar por un periodo primero de escasez para ir a Egipto, después de mucha abundancia, de estar protegidos por un faraón, después un proceso de esclavitud? ¡Uf! ¡Qué arduo! Pero el Señor tiene sus tiempos. Y yo creo que una parte de la madurez de la fe es confiar en los tiempos del Señor. Sí. Es que la fe es confianza. No es fácil ponerse en las manos de Dios si desconoces a Dios, ¿vale? Pero para conocerlo hace falta ir cultivando poco a poco esa confianza. Sí. Es un proceso continuo. A pesar de ello, a Dios le vale todo. Yo vuelvo a insistir en esa idea, porque yo cuando pienso en grandes personajes de fe, se me viene uno a la mente, y ¿os acordáis de aquel papá cuando Jesús va a sanar a su hija? Le dice, ¿tienes fe? Y dice, tengo fe, ayuda a mi incredulidad. Bueno, a Dios trabaja con lo que sea. O sea, si no has tenido tiempo para conectarte mucho con Jesús, a Dios le vale. Va a trabajar contigo. Claro, si tú llevas toda la vida en la iglesia, no puedes seguir en ese estado, que yo creo que es donde nos has querido llevar hoy. Sí. No puedes estar en un estado fluctuante continuamente de no llegar a conocer a Dios. Pero cualquier fe es válida. O sea, nosotros, y vuelvo a lo que estaba diciendo antes Esther y José, tendemos a compararnos la fe y los grandes hombres de fe. Yo cuando pienso en grandes hombres de fe, pienso en este hombre, porque su fe era mínima y ejerció todo lo que tuvo para sanar a su hija. Entonces, para mí eso es fe, es ponerlo todo en manos de Jesús, todo lo que tienes. Y a veces uno, por lo que arrastra, tiene ya mucho bagaje, y entonces tu fe es más amplia, más madura, y Dios trabaja con eso. Pero si tienes poco bagaje, Jesús va a trabajar igual. O sea, no desconfiemos de Dios. No, es que yo como no tengo la fe de... tú tienes tu fe, tu medida, ponla todo en manos de Dios y Dios va a trabajar contigo. Sí. Hablaste una frase que a veces llevamos toda la vida en la iglesia y no podemos seguir lo mismo, ¿no? Y yo, cuando pienso en esto, no quiero abrir otro hilo de discusión, pero siempre pienso que una relación con Jesús es diferente a conocer ideas sobre Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras doctrinas, nuestra teología, que son ideas que tenemos sobre Dios, cómo entendemos que Dios se revela y lo que Dios quiere para nosotros. Pero eso no es cristianismo. No, porque es relacionarse con Jesús. Entonces, a mí me gusta comparar, por ejemplo, nosotros estamos en Murcia, no he cogido el verano murciano todavía, pero he escuchado que hace mucha calor. Entonces, por ejemplo, si vas a la Plaza Central de Murcia a mediodía y estás, bueno, con poca ropa y estás en el sol, estás al sol durante 1 hora sin protección ni nada, ¿te vas a quemar o no? Y con Jesús es lo mismo. Si no te expones en la relación con Él, no va a pasar nada. Pero cuando te expones, es imposible que no te quemes. No te quemes comparando con el sol, no. Es imposible que cuando te expongas en la relación con Jesús, que Él no te transforme, que Él no cambie tu vida. No te afecte. Exactamente, que no te afecte, ¿no? Entonces, claro, la fe es una construcción. Dios coge una fe pequeña, pero cuando nos relacionamos con Él, eso va creciendo, ¿no? Entonces, claro, si seguimos con las ideas apenas, relacionándonos con las ideas, no vamos a salir de ahí. Pero si nos relacionamos con aquel, ¿no? Con la verdad que es Cristo, realmente la persona de Cristo, entonces ahí sí será diferente. Nuestra fe va a vacilar en algunos momentos, porque somos humanos y vacilamos, pero es una fe que no nos seguirá siendo igual. ¿Sabes? Esa es la fe que nos ayuda a lo mejor a hacer, es una de esas afirmaciones que hace Jacob, que es una de las lecciones, ¿no?, que tiene también
el texto de Génesis 28 que tú compartías con nosotros, ¿no? Aquello de poder llegar a decir, y últimamente hemos hablado mucho de esto, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? En medio de las circunstancias, ¿no? Cuando alguien llega a decir, no, anda, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Resulta que Dios estaba y yo no me había dado cuenta, pero ¿en qué estabas pensando, no? ¿Y dónde estabas, no? Es posible que haya que actualizar esto, ¿no? Y supongo que todos estábamos comentando luego fuera de antena, ¿no? ¿Cómo hacer esto visual y cómo hacer esto orgánico, ¿no? Porque claro, tú nos preguntabas, Guillermo, en algún momento del sermón, ¿se te ha revelado Dios? ¿Estás seguro de que sí? ¿Estás seguro de que no? Claro, eso sería una pregunta para otro debate sí. Y lo que algunos podrían considerar también que Dios se revele. Pero claro, realmente esto está a nuestro alcance también, ¿no? Hoy por hoy. El poder llegar a reconocer, oye, Dios está aquí y puedo sentirlo aquí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Y algunos estarán preguntando que nos estén viendo, oye, pero es que yo no le veo, es que yo no le encuentro, es que no sé dónde buscar. ¿Cómo podemos decirle, pues mira, sí que está, ¿cómo encontrarle? Claro, la palabra dice que no hay nadie que busque a Dios, ¿no? sino que es Dios que nos busca. Dios está constantemente buscándonos. Ahora, más bien, yo veo que no está el problema en Dios buscarnos, sino si estamos parando a percibir o parando a darnos cuenta de si Dios está nos buscando en qué momentos, porque Dios nos busca donde menos esperamos, ¿no? Habéis dicho ahora que Dios da respuestas que no esperamos. Pedimos de una forma o esperamos de una forma y Dios pues hace de otra forma. Entonces, claro, esto es muy personal, como hemos dicho al principio. No puedo comparar con otra. Dios a mí se me reveló así. Pues a mí no. ¿Y cómo sé? Entonces, ahí está el misterio. Pastor Manuel, ¿qué dirías en ese sentido? Bueno, evidentemente Dios es el que sale al encuentro del hombre, ¿no? ¿Dónde estás, no? Nosotros tenemos a ocultarnos muchas veces, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender a exponernos, ¿no? Como decía Guillermo, ¿no? Exponernos delante de la presencia de Dios, como somos, tal cual estamos, ¿no? Y tratar de vivir experiencias con el Señor, experiencias reales, no de palabras, sino reales. Yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, pues a mí me gustaba mucho el fútbol, me gustaba el frontenis, ¿no? Y entonces, pues cuando elegías o ibas en el equipo con uno que era muy bueno, decías, joder, esto está ganado. O sea, tenías esa seguridad, ¿no? Igual que cuando hacíamos a lo mejor los equipos en el colegio para hacer preguntas y respuestas, ¿no? Cogías al que sabía de la clase o a la muchacha que sabía de esta materia, ¿no? Entonces eso te daba una tranquilidad, decía, esas preguntas las sabes seguro. Entonces, yo creo que el aprender y el vivir esas experiencias con el Señor nos va a dar esa tranquilidad, ¿no? Y yo pienso que, por lo menos a mí me pasa, o me ha pasado, yo no soy el Manuel del principio cuando conocí el Evangelio. Yo soy un Manuel distinto. Yo el cristianismo lo entiendo de una forma distinta a como la entendí al principio. Y puedo decir hasta el día de hoy que tengo un poquito más de seguridad. No quiero ser soberbio ni mucho menos, pero un poquito más. O sea, antes me tomaba las cosas con mucho agobio cuando venía un problema, alguna cosa, alguna dificultad. Hoy estoy aprendiendo ya a decir, Señor, si dependemos de ti, si finalmente va a ser lo que tú quieras, lo que tú permitas, ¿para qué estresarse más? Ya bastante estresados vamos con otras cosas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en relacionarnos con el Señor, el vivir experiencias con Él, para que podamos tener más tranquilidad en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida religiosa, ¿no? Uh-huh. Y si tengo que perecer, pues que perezca, como decía la reina Esther. Uh-huh. Os voy a pedir ya una aproximación final, una reflexión final a todos para ir recogiendo también nuestro tema. Yo me quedaría, entre otras cosas, Guillermo, con algo que nos decías casi al principio, ¿no? Que esto de que la fe no depende de las circunstancias, que está sobre las circunstancias. Uh-huh. Y la verdad es que me resultó refrescante releer contigo, mientras nos estabas contando en el sermón, un texto en el que seguramente no había reparado como frase, ¿de acuerdo? Y con una idea que hoy me resulta especialmente refrescante y te la agradezco. Me voy al versículo 15, cuando dice, he aquí, yo estoy contigo
y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y me encantó especialmente, fue el descubrimiento de esta mañana, ¿no? La frase final. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y está hablando Dios. Y yo querría hacer este texto mío. ¿De acuerdo? Que Dios me diga a mí personalmente, a Esther, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, donde sea, al lugar que Él ha planeado para mí. Volvemos otra vez a lo de los planes. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta mañana hablábamos de las razones por las que aquellos maravillosos héroes de la fe medieval seguían confiando, ¿verdad? Bueno, es que ellos tenían claro, efectivamente, que no les iba a dejar. Ellos tenían claro cuál era el objetivo. Y Él sigue prometiéndonos esto: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y además te voy a seguir guardando por donde quiera que fueres. Pues yo espero poder renovar esa fe. Y yo espero seguir siendo la niña que debo ser para poder acercarme al cielo, pero también esa mujer de fe madura que confíe en estas promesas. Promesas que quiero hacer mías en esta mañana de Génesis 28:15. Así que, Guillermo, gracias por ello. Te lo agradezco un montón. Por recordarme, por refrescarme este texto que hoy me resulta maravilloso. La verdad. No sé, ¿con qué concluiríamos? Pues yo al final concluyo con que la fe madura, la fe sustentada sobre el conocimiento y sobre la experiencia de una vida, es al final el fruto es muy parecido al de la fe de un niño. Porque lo decía ahora mismo el pastor Manuel Murcia. Dice, bueno, yo he llegado a un momento en que parece que ya me agobio menos, ¿no? Pues una de las virtudes de los niños que tienen es, bueno, ahí están mis papás, ¿no? Me agobio menos. Cuando uno es papá, cuando ya tiene pues el mundo sobre sus hombros, parece que ese agobio pues está ahí. Y yo creo que la virtud es decir, no, si yo también tengo un papá. Yo también tengo alguien en quien confiar. El asunto quizás sea el no engañarnos a nosotros mismos. El no engañarnos pensando que ese papá nos va a dar todo lo que pidamos porque lo pidamos o porque creemos que tenemos derecho a, sino que ese papá quiere lo mejor para nosotros. Y a lo mejor para nosotros es pasar por ciertos tránsitos en la vida que nos gustaría ahorrarnos. Pero al final, el plan último, el plan bueno, como decíamos esta mañana, es el de la salvación. El resultado es la salvación. Y ese es el plan que quiero que se cumpla en mi vida y el que deseo también para cada uno de todos vosotros. Amén. Amén, así sea. Richard, ¿cómo recogemos hoy? Pues voy a hacer una recogida entera de todo el programa. Vale, porque creo que, como determinaba José, Dios tiene un plan con nosotros, que tiene que ver con lo que está aquí en Génesis, lo que mencionas tú, Esther, en Génesis 28:15. Dios tiene un plan para volver a llevarnos a casa, pero nuestra casa no está aquí. Nuestra casa está en el cielo. Y Él ha prometido que lo va a cumplir porque Él lo ha dicho. Para lograr ese plan, yo lo único que tengo que hacer es mantenerme firme, guardar la verdad, mantenerme firme en Él, y lo puedo lograr pues cultivando mi fe, mi conexión con Dios, esa fe que madura en base a estar conectado a Dios. Lo único que tengo que hacer es eso, aferrarme a Él, conectarme a Él, permitir que sea Él quien obre, quien dirija su plan, y que yo me abandone a mí mismo y que confíe en Él y en su plan. Así de sencillo, así de complejo. Pero es el único camino que tenemos para volver a casa. Es lo único que tenemos que hacer. Dejarnos en sus manos y confiar en Él, y Él hará en nosotros. Manuel, ¿cómo resumirías también lo que hemos escuchado? Bueno, yo no me voy a extender mucho más. Creo que hemos dicho muchas cosas. Pero sí que quisiera quedarme en este momento con ese himno tan bonito que dice: si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Entonces, ese es nuestro Dios en el que podemos confiar. En los momentos difíciles, en los momentos en los que a veces uno piensa que Dios no está ahí y que a veces nuestra fe pues a lo mejor no alcanza, ¿no? Porque nos comparamos y tal. En esos momentos Él nos sostiene. Y me gusta creer y
y aprender de ese Dios que, a pesar de que parece que cuando mi fe falta, Él está ahí. Él está ahí. Amén. Pues, Guillerme, despídenos también. ¿Con qué mensaje Muy querrías que nos quedáramos en esta mañana? Sí. Bueno, tú has dicho que Dios estaría con él hasta cumplir todo lo que había dicho, ¿no? Y Jacob, cuando tuvo el sueño, dijo, no sabía que Dios estaba aquí, pero nosotros podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, porque Él dice, estaré con vosotros todos los días, sí, hasta el final. Entonces, es una seguridad que tenemos. Es verdad que podemos vacilar, nuestra fe puede vacilar, nuestra fe puede fallar, pero tenemos la seguridad de que Dios no falla y nunca nos abandona. Amén. Entonces, ese es nuestro Dios. Pues en ese Dios creemos, ese Dios hemos hablado, y esta mañana decíamos también en la escuela sabática que estamos llamados a ser luz y a iluminar también el camino. Y pensaba yo que, hablando de todo esto, haríamos bien, y nos entendemos, en abrazarnos más, en ponernos más la mano sobre el hombro y en recordarnos todos que estamos caminando juntos, ¿verdad? Y que tenemos que animarnos en el camino. Tenemos que intentar ir también quitando las piedras que puedan aparecer en el camino. Tenemos que llevar nuestras lamparitas encendidas para ir iluminando ese camino. Tenemos que intentar, ¿verdad? También, como grupo, facilitarnos la vida los unos a los otros y hacer el camino más llevadero, más feliz. Fíjate, Ser, que pensaba en no quitar mis piedras y echárselas al vecino. No pongas al lado del camino, échalas fuera, pero no le pongas la piedra en el pie al pobre caminante que va contigo también. Si al final estamos juntos en esto. Sí. Y yo creo que Guillermo hoy nos trae un mensaje también que nos invita a mirar hacia la parte de arriba de la escalera, porque ha debido ser precioso ese sueño, ¿eh? No sé, los que soñáis y soñamos, y hemos soñado a veces con alguna cosa relacionada con Dios, ¿verdad? Yo creo que no nos imaginamos lo que puede haber sido soñar aquello, ¿no? Y tener esa visión tan clara de lo que puede suponer esa escalera con los ángeles subiendo, que te da acceso directo al cielo, ¿no? Qué idea tan chula. Bueno, pues en el camino estamos subiendo todos por la escalera, así que ánimo, apoyémonos, ayudémonos, e iluminemos también el camino de los demás y animémonos también en la fe. Y en vez de compararnos, sepamos que somos todos gente de fe, de poca fe, mujer de poca fe, pero que tenemos a un Jesús que nos ayuda, que nos sostiene y que nos está, ¿verdad?, pues desde arriba dando ese brazo para que nos unamos a Él, para que cojamos su mano y para que subamos por la escalera sin ningún tipo de problema y sin perder el equilibrio. Así que ánimo a seguir luchando y a seguir adelante. Guillermo, bendiciones también en tu ministerio. Amén. Bendiciones a vosotros. Muy bien. Gracias. Que Dios te ayude y te dé también luz, pues para poder servir de luz a otros también. Amén. Enhorabuena, y me alegro mucho también de haber podido compartir contigo también en esta mañana. Es un placer. Compañeros, gracias. Ha sido una mañana, yo creo que planeada, y nos invita a pensar mucho, ¿verdad?, en esos planes que Dios tiene para nuestra vida. Qué bonito. Ojalá nos pongamos en sus manos y estemos siempre en el camino y vayamos gozosos, como también decía la primera reflexión, ¿verdad? Amando, agradeciendo, gozosos en ese camino que nos lleva a casa, al cielo. Amén. Vamos a concluir así la edición 342 de la Iglesia en Casa. Ahí han estado también Julián y Juan Luis con los nuevos equipos, ha salido todo muy bien, ¿eh? Y bueno, sí, con los matices así que luego vayamos aprendiendo para la próxima edición. Excelente una vez más. Gracias, chicos, de verdad es un placer trabajar de esta manera, es una maravilla. Y querida audiencia, pues volvemos a encontrarnos la próxima semana, Dios mediante, de nuevo, para disfrutar del sábado aquí en la Iglesia en Casa. Así que os invitamos, ya que a lo largo de la semana sigáis disfrutando de esto, que queda evidentemente colgado en YouTube y luego hecho trocitos para que también lo podáis ir compartiendo con vuestros conocidos y amigos. Dios está con nosotros y Dios ha prometido que se queda con nosotros para seguir cumpliendo su trabajo con nosotros. Así que a seguir por el camino felices y contentos. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Thank you.